Desde el principio de los tiempos, existe una narrativa que ha capturado la imaginación de la humanidad: el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. En el corazón de esta historia universal se encuentra un conflicto que trasciende el tiempo y el espacio, protagonizado por dos de los seres más poderosos jamás creados: Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, y Lucifer, el ángel caído que se convirtió en el adversario de toda la creación. Este no es simplemente un relato del pasado. Según las escrituras y las tradiciones proféticas que han perdurado a través de milenios, este conflicto aún no ha llegado a su conclusión final. Existe una batalla definitiva que está por venir, un enfrentamiento que determinará el destino de la creación misma. Para comprender verdaderamente lo que nos espera, debemos primero mirar hacia atrás, hacia los orígenes de este conflicto celestial, y luego dirigir nuestra mirada hacia adelante, hacia las profecías que revelan cómo culminará esta guerra cósmica. Su propia mente, que al principio parecía insignificante. Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza. Comenzó a meditar en su propia sabiduría. Comenzó a considerar su propia posición y poder. Y lentamente, de manera casi imperceptible al principio, el enfoque de su adoración comenzó a desplazarse. En lugar de ver su belleza como un reflejo de la gloria del Creador, comenzó a verla como algo suyo propio. En lugar de reconocer que su sabiduría era un regalo, empezó a atribuírsela a sí mismo. En lugar de estar agradecido por su posición privilegiada, comenzó a sentir que merecía algo más. El profeta Ezequiel describe este proceso con palabras reveladoras: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este es el núcleo del problema. El orgullo transformó algo hermoso en algo destructivo. Lucifer comenzó a compararse. Se comparó con otros ángeles y se vio superior. Se comparó con las jerarquías celestiales y sintió que merecía estar más alto. Y finalmente, en un acto de increíble audacia y ceguera espiritual, comenzó a compararse incluso con el Creador mismo. El profeta Isaías registra 5 declaraciones que revelan la progresión de esta rebelión en el corazón de Lucifer. Subiré al cielo, un deseo de elevación más allá de su posición designada. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, una ambición de gobernar sobre otros seres celestiales. Me sentaré en el monte de la congregación, un anhelo de ocupar el lugar de autoridad divina. Subiré sobre las alturas de las nubes, una aspiración de igualar la gloria celestial. Seré semejante al Altísimo, la declaración final de rebelión, el deseo de ser igual a Dios mismo. Cada una de estas declaraciones revela una progresión más profunda hacia la rebelión total. No fue suficiente para Lucifer ser el ángel más hermoso, el más sabio, el más exaltado de todas las criaturas. Quería ser adorado en lugar de adorar. Capítulo 3. La división del cielo. Lucifer no mantuvo su rebelión en secreto. Comenzó a hablar, a persuadir, a seducir a otros ángeles con sus ideas revolucionarias. Utilizó su carisma, su posición, su aparente lógica para convencer a otros de que merecían más, de que el orden establecido era injusto, de que había otra manera. Y tuvo éxito. El libro del Apocalipsis nos dice que una tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas por su cola, una referencia simbólica a los ángeles que eligieron seguir a Lucifer en su rebelión. Imaginemos ese momento. Un tercio de los seres celestiales, creados para la adoración y el servicio perfecto, eligiendo la rebelión. No fueron forzados, no fueron engañados de manera que eliminara su responsabilidad. Cada uno hizo una elección deliberada de seguir a Lucifer en lugar de permanecer leales al Creador. Pero 2/3 permanecieron fieles, y entre ellos, destacándose como un faro de lealtad inquebrantable, estaba Miguel. Mientras Lucifer sembraba semillas de rebelión, Miguel permanecía firme. Mientras otros ángeles eran seducidos por las promesas de autonomía y autoexaltación, Miguel comprendía una verdad fundamental: la verdadera libertad se encuentra en el servicio amoroso, no en la rebelión egoísta. Miguel no se mantuvo pasivo. Comenzó a contrarrestar la influencia de Lucifer, no con manipulación o propaganda, sino con la verdad simple y clara. Recordaba a los demás ángeles quiénes eran realmente, de dónde venía su poder, y cuál era su verdadero propósito. El cielo se dividió. Por un lado, Lucifer y sus seguidores, llenos de orgullo y ambición. Por el otro, Miguel y los ángeles fieles, anclados en la lealtad y el amor. La tensión creció hasta que alcanzó un punto de no retorno. La rebelión ya no podía coexistir con la lealtad. La oscuridad ya no podía habitar en la luz. El conflicto abierto era inevitable.
Capítulo 4. La primera batalla. Guerra en el cielo. El Apocalipsis capítulo 12 describe un evento de proporciones cósmicas. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta no fue una batalla física como las que conocemos en la tierra. Fue un conflicto que trascendía la mera violencia material. Era un enfrentamiento entre principios fundamentales: lealtad contra rebelión, humildad contra orgullo, amor contra egoísmo. Miguel no luchó por ambición personal. No buscaba gloria para sí mismo. No deseaba el poder por el poder. Luchó porque era necesario, porque la justicia lo demandaba, porque el orden divino debía ser preservado. Lucifer, por otro lado, luchó por todo lo contrario. Luchó por su propia exaltación, por su deseo de ser adorado, por su ambición de reemplazar al Creador. El resultado estaba predeterminado, aunque no de la manera que podríamos pensar. No fue predeterminado porque Miguel fuera simplemente más fuerte en términos de poder bruto. Fue predeterminado porque la rebelión contra la fuente misma de todo poder es, por definición, una batalla perdida. El texto bíblico es claro: no prevalecieron. Lucifer y sus ángeles fueron vencidos. Pero más que eso, no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsados, arrojados del reino celestial al que nunca podrían regresar. El profeta Isaías describe esta caída con imágenes poéticas pero poderosas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucifer, el portador de luz, se convirtió en Satanás, el adversario. El querubín protector se transformó en el acusador. El ángel más hermoso se volvió el engañador más peligroso. Pero esta primera batalla no fue el final de la historia. De hecho, era apenas el comienzo. Capítulo 5. El campo de batalla cambia. La creación de la tierra. Después de su expulsión del cielo, Satanás no se rindió. No aceptó su derrota. En su lugar, redirigió su odio y su ambición hacia un nuevo objetivo: la creación que Dios estaba formando. La tierra fue creada con un propósito hermoso. Era un lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían, donde seres hechos a imagen de Dios vivirían en comunión perfecta con su Creador. Era un jardín de delicias, un paraíso donde el amor fluiría libremente. Pero Satanás vio esto como una oportunidad. Si no podía atacar a Dios directamente, atacaría a lo que Dios amaba. Si no podía ocupar el trono celestial, contaminaría la creación terrenal. Si no podía ser adorado en el cielo, sería adorado en la tierra. La estrategia de Satanás era ingeniosa y malvada. No atacó a la humanidad con fuerza bruta. En su lugar, utilizó el mismo método que había empleado en el cielo: la seducción, la mentira, la distorsión de la verdad. Cuando se acercó a Eva en el jardín del Edén, no apareció como un monstruo terrorífico. Apareció de forma atractiva, utilizable. Sus palabras no eran obviamente malvadas. Eran sutiles, cuestionando la bondad de Dios, sugiriendo que había algo mejor disponible, prometiendo conocimiento y poder. ¿Con qué Dios os ha dicho? Fueron sus primeras palabras, sembrando la semilla de la duda. No moriréis, mintió descaradamente. Seréis como Dios, prometió falsamente. Y la humanidad, como los ángeles antes que ellos, tuvo que elegir. ¿Confiarían en su Creador o creerían al engañador? ¿Permanecerían en obediencia amorosa o buscarían su propia exaltación? La elección que hicieron tuvo consecuencias catastróficas. El pecado entró en el mundo. La muerte se convirtió en una realidad. La armonía perfecta entre el cielo y la tierra fue rota. Y Satanás proclamó victoria. Pero había algo que Satanás no entendía completamente en ese momento. Dios no fue tomado por sorpresa. La rebelión de Satanás, aunque horrible, no estaba fuera del conocimiento y el plan divino. Y ya existía un plan de redención, un camino de regreso, una manera de restaurar lo que se había perdido. Capítulo 6. El protector de la humanidad. El rol de Miguel. A través de toda la historia humana registrada en las Escrituras, vemos a Miguel aparecer en momentos cruciales, siempre como protector, siempre como defensor del pueblo de Dios. En el libro de Daniel, descubrimos algo fascinante sobre el ministerio de Miguel. El profeta Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas, buscando entendimiento sobre el futuro de su pueblo. Finalmente, se le apareció un ángel con un mensaje sorprendente. El ángel explicó que había sido enviado el primer día que Daniel comenzó a orar, pero fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia.
Este no era un gobernante humano, sino una entidad espiritual, un ángel caído que tenía influencia sobre ese reino terrenal. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, explicó el ángel. Miguel intervino directamente en esta batalla espiritual para asegurar que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Más adelante en el mismo libro, se nos dice que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No es simplemente un guerrero celestial. Es específicamente el protector y defensor del pueblo de Dios. Esta función de Miguel como protector no es pasiva. No es simplemente un guardián que observa desde la distancia. Es activo, comprometido, luchando constantemente en el reino espiritual contra las fuerzas de Satanás que buscan destruir a la humanidad. En el libro de Judas, encontramos otra referencia intrigante a Miguel. Se nos dice que Miguel, incluso cuando discutía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esto nos revela algo importante sobre el carácter de Miguel. A pesar de su poder y autoridad, opera con humildad. No actúa por su propia autoridad, sino siempre en nombre del Señor. No busca gloria personal, sino que da toda la gloria a Dios. A través de los siglos, en momentos de crisis espiritual, en tiempos de conflicto cósmico, Miguel ha estado presente, luchando batallas que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que se están librando. Capítulo 7. El conflicto continúa. La era de la Iglesia. Después de la venida de Cristo a la tierra, su ministerio, su muerte y su resurrección, algo fundamental cambió en la dinámica de este conflicto cósmico. La victoria decisiva sobre Satanás fue lograda en la cruz. Como dice el apóstol Pablo, Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin embargo, esto no significó el final de la batalla. Satanás, aunque derrotado en términos del resultado final, no ha sido todavía completamente eliminado. Pedro advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La era de la Iglesia se ha caracterizado por un conflicto espiritual continuo. No es un conflicto de carne y sangre, como Pablo explica claramente. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Durante estos 2000 años, Satanás ha empleado innumerables estrategias para atacar a la Iglesia y a la humanidad en general. A veces ataca abiertamente a través de persecución violenta. Otras veces trabaja sutilmente a través del engaño, la distorsión de la verdad, la seducción hacia el pecado. Ha intentado destruir la Iglesia desde afuera a través de la opresión. Cuando eso falló, intentó corromperla desde adentro a través de falsas enseñanzas. Ha promovido filosofías que niegan la existencia de Dios. Ha creado sistemas de pensamiento que elevan al ser humano al lugar de Dios. Ha fomentado divisiones, odio, violencia y todo tipo de mal. Pero a través de todo esto, Miguel y los ángeles fieles han continuado su ministerio de protección. Aunque la mayoría de los creyentes no lo vemos, existe una batalla espiritual constante que se libra por nuestras almas, por nuestra fe, por nuestro destino eterno. La carta a los Hebreos nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Están activos, presentes, trabajando en formas que rara vez comprendemos completamente. Capítulo 8. Las profecías. Lo que está por venir. Ahora llegamos al corazón de nuestro tema. La batalla final que aún está por venir. Las Escrituras están llenas de profecías que describen eventos futuros, un tiempo de tribulación sin precedentes, seguido por un conflicto final entre el bien y el mal. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, contiene la descripción más detallada de estos eventos futuros. Es un libro lleno de simbolismo y imágenes poderosas, pero su mensaje central es claro. Dios es soberano, Cristo es victorioso, y el mal será finalmente y completamente derrotado. En el capítulo 12 del Apocalipsis, Juan describe una visión de acontecimientos que involucran directamente a Miguel. Aunque algunos estudiosos interpretan este pasaje como una descripción de la batalla original en el cielo antes de la creación del hombre, otros lo ven como una profecía de eventos futuros, o posiblemente una combinación de ambos, donde el pasado prefigura el futuro. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que sigue a esta expulsión es una intensificación del conflicto en la tierra. Juan escribe: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto introduce un concepto crucial. Satanás sabe que su tiempo es limitado. Está consciente de que su derrota final es inevitable. Y precisamente por eso, su furia y sus ataques se intensificarán en los últimos días. Capítulo 9. El tiempo de la tribulación. Jesús mismo profetizó sobre un tiempo de gran tribulación que vendría sobre la tierra. En el Evangelio de Mateo, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este período, descrito en varios pasajes proféticos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, será un tiempo de conflicto intenso. Será una era de engaño masivo, donde muchos serán desviados de la verdad. Será un tiempo de persecución severa para aquellos que permanezcan fieles a Dios. El apóstol Pablo advierte sobre este período en su segunda carta a los tesalonicenses. Habla de la apostasía y de la revelación del hombre de pecado, una figura que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. Daniel profetizó sobre este mismo tiempo, describiendo un período de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero luego añade una promesa crucial: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y quién liderará esta liberación? Daniel nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, que ha sido el protector del pueblo de Dios a través de los siglos, se levantará en este momento crucial. No permanecerá pasivo mientras Satanás lanza su asalto final. Intervendrá activamente para proteger a aquellos que pertenecen a Dios. Capítulo 10. La estrategia de Satanás en los últimos días. Para entender la batalla final, debemos comprender la estrategia que Satanás empleará en los últimos días. No será una estrategia simple o unidimensional. Será multifacética, atacando en múltiples frentes simultáneamente. Primero, habrá un ataque contra la verdad misma. Jesús advirtió: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. El engaño será tan sofisticado, tan convincente, que incluso aquellos con un fundamento firme en la fe serán desafiados. No será obviamente falso, será una imitación casi perfecta de la verdad, pero con el veneno mortal del error en su núcleo. Segundo, habrá una persecución intensificada contra aquellos que permanezcan fieles a Dios. El Apocalipsis describe esta persecución en términos gráficos, mostrando cómo aquellos que se nieguen a adorar a la bestia o a tomar su marca serán marginados, incapaces de comprar o vender, y eventualmente enfrentando la amenaza de muerte. Tercero, habrá una unificación de sistemas mundiales en oposición a Dios. Políticos, económicos, religiosos, todos los sistemas de poder humano serán gradualmente consolidados bajo la influencia satánica. Esto no significa necesariamente un gobierno mundial único literal, sino más bien una convergencia de agendas y valores que se oponen fundamentalmente a los principios de Dios. Cuarto, habrá señales y maravillas engañosas. Pablo advierte sobre aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás imitará los milagros divinos, no para glorificar a Dios, sino para engañar y desviar. A través de todo esto, Satanás buscará un objetivo final: ser adorado. Este ha sido siempre su objetivo desde el principio. No le interesa meramente causar caos o sufrimiento, aunque ciertamente hará ambas cosas. Su objetivo último es recibir la adoración que solo pertenece a Dios. Capítulo 11. La resistencia de Miguel y los ángeles fieles. Pero mientras Satanás ejecuta su estrategia maligna, Miguel y los ángeles fieles no permanecerán inactivos. Estarán activamente involucrados en la protección y preservación del pueblo de Dios. ¿Cómo será esta protección? Las Escrituras nos dan varias pistas. Primero, habrá protección espiritual.
Los ángeles lucharán en el reino espiritual contra las fuerzas demoníacas que buscan destruir a los creyentes. Recordemos la visión de Daniel, donde Miguel luchó contra el príncipe de Persia. Batallas similares, probablemente en una escala aún mayor, se librarán en los últimos días. Segundo, habrá guía divina. Los ángeles han servido históricamente como mensajeros de Dios, trayendo revelación, advertencia y dirección a su pueblo. En los tiempos confusos de los últimos días, cuando el engaño será rampante, esta función de los ángeles será crucial. Tercero, habrá protección física en ciertos casos. Aunque no todos los creyentes serán protegidos de todo daño físico, de hecho, muchos enfrentarán persecución y martirio, habrá casos donde los ángeles intervendrán directamente para proteger a individuos que tienen roles específicos que cumplir en el plan de Dios. Cuarto, habrá fortalecimiento espiritual. Los ángeles ministrarán a los creyentes, dándoles fuerza para resistir, valor para permanecer firmes, y esperanza para perseverar hasta el fin. El Salmo 91 contiene promesas poderosas sobre la protección angélica, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aunque este salmo fue escrito hace miles de años, sus promesas son eternas y serán especialmente relevantes en los días finales del conflicto cósmico. Capítulo 12. El papel de la humanidad en el conflicto. Es crucial entender que aunque este es un conflicto entre seres celestiales, la humanidad no es simplemente espectadora pasiva. De hecho, las decisiones y acciones de los seres humanos juegan un papel vital en este drama cósmico. Cada persona debe elegir un lado. No existe la neutralidad en este conflicto. Como Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta elección no es simplemente intelectual o teórica. Es una elección que se manifiesta en cómo vivimos nuestras vidas diariamente. ¿A quién servimos? ¿A quién adoramos? ¿Qué valores guían nuestras decisiones? Pablo describe la armadura espiritual que los creyentes deben ponerse para resistir en el día malo. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu. Cada pieza de esta armadura representa no solo protección pasiva, sino participación activa en el conflicto espiritual. La verdad confronta el engaño. La justicia resiste la maldad. La fe extingue los dardos de fuego del maligno. Además, se nos dice que debemos orar sin cesar. La oración no es simplemente pedir cosas a Dios. Es alinearnos con su voluntad, invitar su intervención, y participar activamente en el conflicto espiritual. Daniel, cuando oró durante 21 días, no estaba simplemente esperando pasivamente una respuesta. Sus oraciones estaban activamente involucradas en la batalla espiritual que se libraba en los lugares celestiales, la batalla en la que Miguel finalmente intervino. De manera similar, nuestras oraciones en estos últimos días no serán pasivas. Serán participación activa en el conflicto cósmico, invitando la intervención divina, fortaleciendo las fuerzas del bien, resistiendo los poderes de las tinieblas. Capítulo 13. El clímax. La batalla de Armagedón. Todas las profecías apuntan hacia un momento culminante, un conflicto final que la Escritura describe de varias maneras. Uno de los nombres más conocidos para este evento es Armagedón. El Apocalipsis capítulo 16 describe cómo los espíritus inmundos, que parecen ranas y salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El lugar de reunión se llama en hebreo Armagedón. Aunque hay mucho debate sobre los detalles exactos de cómo se desarrollarán estos eventos, el punto central es claro. Habrá un conflicto final donde todas las fuerzas del mal se unirán en oposición directa a Dios y su pueblo. Pero este no será simplemente un conflicto terrenal. Será la culminación del conflicto cósmico que comenzó en el cielo hace incontables eras. Será el momento en que todas las cuentas se saldan, cuando todas las rebeliones son finalmente juzgadas, cuando el bien y el mal se enfrentan en batalla definitiva. El Apocalipsis capítulo 19 describe la venida de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales. Este es el momento del retorno triunfal de Cristo, cuando viene no como el humilde Salvador que fue a la cruz, sino como el juez justo y el guerrero victorioso. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Este es el momento de confrontación final. Todas las fuerzas del mal, lideradas por la bestia, el anticristo, y el falso profeta, inspiradas y dirigidas por Satanás mismo, reunidas para hacer guerra contra Cristo y sus ejércitos. El resultado no está en duda. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Capítulo 14. El destino de Satanás. 1000 años de encadenamiento. Después de la captura de la bestia y el falso profeta, el Apocalipsis capítulo 20 describe lo que le sucede a Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí vemos un período de 1000 años, conocido como el milenio, durante el cual Satanás está completamente restringido, incapaz de engañar a las naciones. Este será un tiempo de paz sin precedentes en la tierra, cuando Cristo reinará con sus santos. Aunque el texto no especifica quién es este ángel que ata a Satanás, muchos estudiosos de la Biblia creen que podría ser Miguel. Después de todo, Miguel ha sido el principal oponente de Satanás a través de toda la historia bíblica. Sería apropiado que sea Miguel quien finalmente lo encadene. Durante estos 1000 años, la tierra experimentará lo que debería haber sido desde el principio. Un reino de justicia y paz, donde Cristo gobierna directamente, donde no hay engaño satánico, donde la creación misma es restaurada a su intención original. Pero incluso esto no es el final de la historia. Capítulo 15. La rebelión final y el juicio definitivo. El Apocalipsis nos dice que después de los 1000 años, Satanás será liberado por un breve período. ¿Por qué? Para demostrar definitivamente la naturaleza incorregible del mal y para permitir una última elección para aquellos que nacieron durante el milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es asombroso y trágico que después de 1000 años de paz perfecta bajo el reinado directo de Cristo, cuando Satanás sea liberado, aún encontrará personas dispuestas a seguirlo en rebelión. Esto demuestra la profundidad del problema del pecado y la necesidad de una solución final y completa. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Esta batalla final es breve. No hay conflicto prolongado. El fuego de Dios consume a los rebeldes. Y luego viene el juicio final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino final de Satanás. No la aniquilación, sino el tormento eterno en el lago de fuego. El engañador que causó tanto sufrimiento, que desvió a innumerables ángeles y seres humanos, que se rebeló contra su Creador, que buscó ser adorado en lugar de adorar, recibe su juicio final y eterno. Capítulo 16. El triunfo final de Miguel, victoria completa. A lo largo de toda esta narrativa, hemos visto a Miguel cumplir fielmente su papel como protector del pueblo de Dios. Desde la rebelión original en el cielo hasta la batalla final, Miguel ha permanecido constante, leal, incorruptible. Cuando finalmente Satanás es lanzado al lago de fuego, la victoria de Miguel es completa. No porque Miguel busque gloria personal, recordemos su carácter humilde, sino porque la causa por la que ha luchado durante incontables eras finalmente prevalece completamente. El mal es finalmente y totalmente derrotado. El engaño es silenciado para siempre. La rebelión es completamente sofocada. La justicia reina suprema. Y Miguel, cuyo nombre significa, quien como Dios, habrá cumplido perfectamente su propósito. A través de todas las batallas, a través de todos los conflictos, a través de todas las eras, ha respondido esa pregunta retórica con su vida. Nadie es como Dios. Solo Dios es digno de adoración. Solo Dios es supremo. La diferencia entre Miguel y Lucifer se cristaliza perfectamente en este momento final. Lucifer buscó exaltarse a sí mismo y terminó en la condenación eterna.
Miguel se humilló en servicio y es exaltado como el guerrero victorioso de Dios. Capítulo 17. Cielos nuevos y tierra nueva. Después del juicio final, Juan ve algo glorioso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta es la culminación de todo. No simplemente un regreso al Edén, sino algo aún más glorioso. Una creación completamente renovada, sin ninguna traza del pecado o sus consecuencias. Una realidad donde Dios mora directamente con su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En este nuevo cielo y nueva tierra, no habrá necesidad de batallas espirituales. No habrá necesidad de estar en guardia contra el engaño. No habrá necesidad de armadura espiritual o resistencia contra el mal, porque el mal habrá sido completamente eliminado. Miguel y los ángeles fieles tendrán nuevos roles en esta realidad renovada. Ya no como guerreros, sino como adoradores puros, sirviendo a Dios en perfecta armonía, tal como fue diseñado desde el principio. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo, preparada como una novia hermosamente adornada para su esposo. Esta ciudad no tiene templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Capítulo 18. Lecciones del conflicto cósmico. Mientras contemplamos esta narrativa completa, desde la rebelión original hasta el destino final, ¿qué lecciones podemos extraer? Primera lección. La naturaleza del orgullo. La caída de Lucifer comenzó con orgullo, el deseo de ser adorado en lugar de adorar. El orgullo es fundamentalmente una distorsión de la realidad, una ceguera autoimpuesta que nos impide ver la verdad sobre nosotros mismos y sobre Dios. Nos lleva a sobreestimar nuestro propio valor mientras subestimamos la gracia y el poder de Dios. Segunda lección. La importancia de la humildad. Miguel, a pesar de su tremendo poder, siempre opera con humildad, reconociendo que toda autoridad viene de Dios. La verdadera grandeza no se encuentra en la autoexaltación, sino en el servicio amoroso. Como Jesús enseñó, cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Tercera lección. La realidad de la batalla espiritual. Este no es simplemente un relato mitológico o simbólico. Es una descripción de la realidad espiritual en la que todos vivimos. Hay fuerzas del bien y del mal luchando por nuestras almas. Nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Cuarta lección. La victoria es segura. Aunque la batalla es real y seria, el resultado final nunca estuvo en duda. Dios es soberano. El bien triunfará sobre el mal. La luz vencerá a las tinieblas. Esta certeza no nos hace pasivos, pero sí nos da esperanza y valor para perseverar. Quinta lección. Nuestras elecciones importan. Cada ángel que siguió a Lucifer hizo una elección. Cada ángel que permaneció fiel hizo una elección. De la misma manera, cada ser humano debe elegir. No somos víctimas pasivas del destino, sino agentes activos con libre albedrío. Sexta lección. El amor de Dios. A través de toda esta narrativa, vemos el increíble amor de Dios por su creación. Él no abandonó a la humanidad después de la caída. Envió a su propio Hijo para redimir lo que se había perdido. Provee protección angelical. Ofrece gracia y perdón. Todo porque ama profundamente a sus criaturas. Capítulo 19. Viviendo a la luz de la batalla final. Entonces, ¿cómo debemos vivir, sabiendo que esta batalla final está por venir? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué se espera de nosotros? Primero, debemos permanecer vigilantes. Jesús advirtió repetidamente sobre la necesidad de estar despiertos y alertas. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que vendrá. Debemos vivir en constante preparación. Segundo, debemos vestirnos con la armadura espiritual. No podemos enfrentar este conflicto con nuestra propia fuerza. Necesitamos la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación, y la palabra de Dios. Estas no son simplemente ideas abstractas, sino realidades espirituales que nos protegen y nos fortalecen. Tercero, debemos orar sin cesar. La oración no es opcional en la vida del creyente. Es esencial. Es nuestra conexión directa con Dios, nuestro medio de invitar su intervención,
nuestra manera de participar en la batalla espiritual. Cuarto, debemos permanecer en la verdad. En una era de engaño masivo, debemos estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. Debemos conocer la verdad para poder reconocer el error. Debemos estudiar las Escrituras, meditar en ellas, permitir que moldeen nuestro pensamiento y nuestras acciones. Quinto, debemos amar. Jesús dijo que el amor sería la marca distintiva de sus discípulos. En medio del conflicto y la batalla espiritual, no podemos perder de vista el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo deben guiar todas nuestras acciones. Sexto, debemos compartir el Evangelio. La batalla no es solo por nuestras propias almas, sino por las almas de todos los que nos rodean. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo con aquellos que aún no lo conocen. Séptimo, debemos vivir con esperanza. A pesar de las tribulaciones que vendrán, a pesar de la intensificación del conflicto, podemos vivir con esperanza porque conocemos el final de la historia. Sabemos que Cristo es victorioso. Sabemos que el bien triunfará. Sabemos que un día viviremos en cielos nuevos y tierra nueva donde no habrá más llanto ni dolor. Capítulo 20. El llamado final. Mientras concluimos esta exploración de Miguel versus Lucifer y la batalla final que está por venir, enfrentamos una pregunta personal crucial: ¿de qué lado estamos? Este no es un conflicto que podemos observar desde la distancia neutral. No podemos ser espectadores pasivos. Cada uno de nosotros debe elegir. ¿Elegiremos el camino de Lucifer, el camino del orgullo, la autoexaltación y la rebelión? Es un camino que parece prometedor al principio, ofreciendo autonomía, poder y libertad de restricciones. Pero es un camino que lleva inevitablemente a la destrucción, al aislamiento de Dios, y finalmente al juicio eterno. O elegiremos el camino de Miguel, el camino de la humildad, el servicio y la lealtad a Dios. Es un camino que puede requerir sacrificio, que puede involucrar sufrimiento, que ciertamente demandará que neguemos nuestro ego. Pero es un camino que lleva a la vida verdadera, a la comunión con Dios, y finalmente a la gloria eterna. La buena noticia es que, a diferencia de los ángeles caídos, para quienes no hay redención disponible, para la humanidad hay esperanza. A través de Cristo, hay perdón de pecados. A través de Cristo, hay reconciliación con Dios. A través de Cristo, podemos pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. El apóstol Pablo escribe: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que temer al futuro, no importa cuán desafiante pueda parecer. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para permanecer firmes. El libro de Apocalipsis termina con una invitación hermosa. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta invitación está abierta hoy. No sabemos cuánto tiempo permanecerá abierta. No sabemos cuándo comenzarán los eventos finales que hemos discutido. Pero sabemos que ahora es el tiempo de responder. Conclusión. La victoria asegurada. La batalla entre Miguel y Lucifer, entre el bien y el mal, entre la lealtad y la rebelión, ha estado desarrollándose desde antes de que el tiempo comenzara. Ha continuado a través de todas las eras de la historia humana. Y se moverá hacia su clímax final en los días venideros. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Dios es soberano. Cristo es victorioso. El bien triunfará sobre el mal. Miguel, el gran príncipe, el protector del pueblo de Dios, continuará cumpliendo fielmente su rol hasta el final. Y cuando ese final llegue, cuando Satanás sea finalmente lanzado al lago de fuego, cuando se establezcan los cielos nuevos y la tierra nueva, Miguel se unirá a toda la creación redimida en adoración eterna al único que es verdaderamente digno. El nombre de Miguel, quien como Dios, resonará por toda la eternidad como un recordatorio perpetuo de la verdad fundamental: nadie es como Dios. Solo Él es digno de adoración. Solo Él es supremo. Solo Él es victorioso sobre todo mal. Y nosotros, si elegimos el camino correcto, si permanecemos fieles hasta el fin, si confiamos en Cristo para nuestra salvación, tendremos el privilegio de estar presentes en esa victoria final. Veremos el cumplimiento de todas las profecías. Presenciaremos la derrota final del enemigo. Y viviremos para siempre en la presencia de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que estas verdades no sean simplemente conocimiento teórico, sino realidades vivientes que moldeen cómo vivimos cada día. Que nos inspiren a permanecer firmes en nuestra fe. Que nos motiven a compartir el Evangelio con otros. Que nos den esperanza en medio de las pruebas.
Y que nos preparen para ese día glorioso cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La batalla final está por venir, pero la victoria ya está asegurada. Amén.